Acuérdense que esto de aquí es el duodeno, esto es anterior, esto es posterior. Recuerden ustedes que en la parte posterior se desarrollaba esta que era la curvatura mayor y en la parte anterior la curvatura menor. Y tengo aquí a esta parte del intestino anterior que va a formar la primera porción del duodeno y esta parte de la rama cefálica del asa intestinal primitiva que va a formar la segunda mitad del duodeno. Y aquí tengo estas salientes que son derivados del intestino anterior. Uno, la yema pancreática dorsal, perfecto. La yema pancreática ventral con sus respectivos conductos, ¿los ven? Y este de aquí que será el conducto de la yema hepática, de donde sale la yema pancreática ventral y el divertículo biliar con su respectivo conducto. Y la yema hepática ramificándose en los cordones hepáticos primarios, que después vamos a hablar un poquito acerca de los cordones hepáticos. Y así están ahorita. Esto es dorsal, esto es ventral. Acuérdense que ustedes que giraron hacia la derecha o giró el estómago hacia la derecha, de tal manera que la curvatura menor quedó ubicada hacia el lado derecho, la curvatura mayor quedó ubicada hacia el lado izquierdo, el nervio vago izquierdo quedó ventral y el nervio vago derecho quedó dorsal. Y además contribuyó ese giro para que la yema pancreática ventral también se ubicara hacia la derecha. Y bueno, ya nada más lo único que hace la yema pancreática dorsal es girar otros 90 grados y fusionarse con la yema pancreática dorsal. Entonces se fusiona la yema pancreática dorsal y la yema pancreática ventral y sus conductos respectivos, de tal manera que da origen, a veces se fusionan por completo sus conductos, dando origen a un conducto que se llama conducto principal o conducto de Wirsum. Y a veces pasa lo que estoy poniendo aquí en el pizarrón, es decir, se forma un conducto pancreático principal en donde contribuyen las dos yemas pancreáticas o los conductos de ambas yemas pancreáticas, que sería este es el conducto pancreático principal, lo voy siguiendo, lo voy siguiendo, lo voy siguiendo, lo voy siguiendo, lo voy siguiendo. Y puede formarse un conducto pancreático accesorio o llamado de Santorini, que sería este remanente del conducto de la yema pancreática dorsal. ¿Sí explicó? No está nada complicado, ¿verdad? Hasta ahorita lo que estoy diciendo, facilísimo. De tal manera que la cabeza del páncreas está formada por la fusión entre la yema pancreática ventral, un poco más pequeña, y la yema pancreática dorsal. Esto es la cabeza del páncreas. Y la cola del páncreas está formada por la yema pancreática dorsal. El proceso unciforme entonces se forma por la yema pancreática ventral. El conducto principal o de Wirsum se forma por la fusión de los conductos de la yema pancreática ventral y el conducto de la yema pancreática dorsal. Y el conducto accesorio o Santorini es exclusivo de la yema pancreática dorsal. Una cosa que debo mencionar aquí es algo anómalo. Suele pasar que la yema pancreática ventral se encuentra bífida o se encuentra bifurcada. Entonces una duplicación de la yema pancreática ventral va a hacer que una yema pancreática gire hacia la derecha y otra yema pancreática gire hacia la izquierda, porque ya está ocupado ese espacio. El de la izquierda no le queda más que rodear y encontrar a la yema pancreática dorsal hacia el lado izquierdo. Por lo tanto, ambas yemas pancreáticas, cuando giran de esa forma, hacen que el duodeno quede rodeado de un anillo pancreático. Es decir, ese anillo pancreático sería exclusivo de la yema pancreática ventral. Entonces se da una patología que se llama páncreas anular. Entonces la bifurcación de la yema o la duplicación de la yema pancreática ventral da como resultado un páncreas anular. Y como ustedes son bien creativos, ¿qué le harían? A lo mejor lo más obvio sería cortar al páncreas y liberar al duodeno, ¿cierto? Eso es lo obvio, pero no es así. Si ustedes tocan al páncreas, lo lesionan. Si lo lesionan, empiezan a salir sus enzimas pancreáticas, que tienen enzimas para degradar prácticamente todo lo que ustedes ven en la naturaleza. Tienen enzimas para degradar carbohidratos, tienen enzimas para degradar grasas, tienen enzimas para degradar proteínas, ¿no? Entonces, ¿y las células de qué están constituidas? Pues de grasas, proteínas y carbohidratos. Entonces, si ustedes cortan o tocan al páncreas,
lo matan, ¿no? Entonces nunca vayan a hacer eso. Lo único que se tiene que hacer es en este sujeto, se corta el duodeno y se hace una anastomosis por fuera del anillo nada más. ¿Me explico? Entonces no se toca el anillo pancreático. El páncreas, así apréndanlo bien, el páncreas no se toca. ¿Ok? Es importante saber esta partecita nada más en donde saben ustedes que la yema pancreática ventral está ligada al conducto de la yema hepática. Bueno, pues también cuando giró la yema pancreática dorsal, pues se llevó ese conducto. Y aquí está. Este conducto, cuando giró la yema pancreática dorsal, se lo llevó. Y este conducto es nada más y nada menos que el colédoco, que pasa por detrás, es decir, por detrás del duodeno, pasa por detrás del duodeno, se conecta con el conducto pancreático principal y ambos desembocan juntos en la papila mayor o ámpula de Bowel. En caso de existir conducto de Santorini, va a desembocar por arriba en la papila menor, y aquí está el conducto de Santorini, aquí está el colédoco, viene el colédoco, aquí se conecta el cístico, aquí está la vesícula biliar, y aquí el conducto hepático común, conducto hepático izquierdo, conducto hepático derecho. ¿Sí lo ven? Entonces, eso es lo que tenemos que saber acerca del páncreas, pero falta la parte en donde hablamos un poco de la parte del origen del parénquima pancreático, ¿no es cierto? Pues ya saben, parénquima me refiero a la parte funcional de un órgano. 2000 años más tarde. El páncreas tiene dos tipos de funciones, tiene una función exócrina y tiene una función endocrina, ¿sí? Entonces, se hagan de cuenta que yo tengo aquí, voy a tomar un segmento de estos conductos pancreáticos, o voy a hacer un corte como si estuviera yo hablando de la histología del páncreas. Entonces vean ustedes, este es un gran conducto que se llama conducto principal y vamos a tomar este es el de Wilson. Tiene otros conductos secundarios que les voy a llamar yo conductos intercalares. Estos son conductos intercalares, estos de aquí, los que estoy poniendo grandotes. Conductos intercalares. Y al final de un conducto intercalar se encuentra algo que se conoce como acino pancreático. Esto es acino pancreático, esto es acino pancreático, esto es acino pancreático, esto es acino pancreático y esto es otro acino pancreático. Estos ácidos pancreáticos están revestidos de un epitelio cúbico simple, como muchas glándulas, ¿no es cierto? Un patrón glandular típico es encontrar a epitelios cúbicos simples, como muchas glándulas. Son ácidos pancreáticos. Bueno, pues los ácidos pancreáticos representan la función o el parénquima del páncreas exócrino. ¿Por qué digo que es exócrino? ¿Hacia dónde iría la secreción de estos ácidos pancreáticos? Hacia el duodeno, entonces por eso tiene una función, fue reconocido como una función exocrina, es decir, va hacia afuera. ¿Me explico? Entonces vierte su secreción a través de este conducto intercalar, estos conductos intercalares a un conducto principal, y de estos conductos principales van hacia el duodeno para cuando se requiera de la participación de las enzimas que se producen en estos ácidos pancreáticos. ¿Ok? También conocemos una función del parénquima pancreático que es una función endocrina. El páncreas endocrino está representado por unas cosas que están así llenas de células que se llaman islotes pancreáticos o islotes de Langerhans, y están así por fuera de los acinos pancreáticos, o mejor dicho, se encuentran en el tejido conectivo del páncreas, así formando cúmulos de células, que son esos que conocemos como islotes de Langerhans o islotes pancreáticos, y ellos representan a la función endocrina del páncreas, y los acinos pancreáticos a la función exócrina del páncreas. Ahora, tenemos que decir cuál es el origen de este parénquima, tanto de la parte de los acinos pancreáticos como de la de los islotes de Langerhans.
Los ácidos pancreáticos o el páncreas exócrino proviene del endodermo. Cuando yo estudiaba, se creía que los islotes de Langerhans venían de las crestas neurales. Después hubo quien se atrevió a desafiar esa teoría, ¿no?, de que los islotes pancreáticos venían de crestas neurales. Y dijeron, no, como que a mí no me cuadra, no me late. A ver, vamos a matar unos cuantos pollos. Bueno, pues hizo marcaje de las células del endodermo de pollos y prácticamente aquellas que estaban relacionadas en el páncreas. Entonces, marcaron células endodermales del páncreas de pollo y resultó que de los acinos pancreáticos que se formaban, algunas células se podían diferenciar. Entonces las marcaron por inmunofluorescencia, las siguieron y encontraron que estas mismas células endodermales o de origen endodermal que se agrupaban en los acinos pancreáticos, de pronto decidían diferenciarse, migrar y agruparse en los islotes pancreáticos. De tal manera que todo el parénquima pancreático es de origen endodérmico. Todo el páncreas es endodérmico. Lo único que es de origen mesodérmico del páncreas es la cápsula, el tejido conectivo y los vasos sanguíneos. ¿Me explico? Entonces bueno, pues hablando ya de las funciones del páncreas exócrino y el páncreas endocrino, decimos que el páncreas exócrino está dado o lo reconocemos en los acinos pancreáticos y básicamente las funciones del páncreas exócrino son digestivas. ¿Ok? Entonces, ¿qué enzimas tenemos? Bueno, para esto, las enzimas de los ácidos pancreáticos, cuando están dentro del páncreas, están en una forma inactiva y están así muy seguras, encapsuladas en vesículas con una membrana lipídica y tiene a las formas inactivas de las enzimas. Porque ¿qué pasaría si yo tengo activadas estas enzimas dentro del páncreas? Se autodigiere, ¿no es cierto? Porque dije que tenía enzimas para degradar carbohidratos, para degradar lípidos y para degradar proteínas. Entonces, si las enzimas se encuentran activas dentro del páncreas, se autodigiere, cosa que sucede en las pancreatitis, por ejemplo. En las pancreatitis, el páncreas se autodigiere por muchas cosas, ¿no? Que ustedes después van a hablar. Entonces, hay formas inactivas que se van a llamar tripsinógeno, tripsinógeno, pepsinógeno, prolipasa pancreática, porque hay una lipasa salival también, y una proamilasa pancreática. ¿Ok? Bueno, cuando una vez ya que se encuentran en la luz del tubo digestivo, estas enzimas se activan y formarán ahora sí su acción enzimática, o van a dar su acción enzimática ya como enzimas: tripsina, quimotripsina, pepsina, lipasa pancreática y amilasa pancreática. La tripsina, quimotripsina y pepsina son proteolíticas, es decir, van a degradar a los enlaces peptídicos de las proteínas. Los enlaces peptídicos son aquellos que están entre aminoácidos. ¿Ok? Entonces van a degradar enlaces peptídicos. La lipasa pancreática, ¿qué degrada? Pues es para la absorción de lípidos en el intestino delgado. Y la amilasa, carbohidratos. Es decir, va a degradar enlaces glucosídicos. ¿Me explico? La función del páncreas endocrino, ahí ya tenemos nosotros
que dentro de estos islotes pancreáticos o islotes de Langerhans hay 4 tipos celulares: células alfa, células beta, células delta y células F, ahora llamadas células A, células B, células D y células PP. ¿Ok? Así parece. Ahora se llaman así. Estas producen una cosa que se llama Carbón. Esta y esta el polipéptido pancreático. ¿Qué hará el glucagón? Eleva los niveles de glucosa. ¿Por qué? ¿A qué vías favorece? Las vías glucolíticas, perfecto. La glucólisis, por supuesto. La gluconeogénesis. La glucogenólisis. Y ahí está, ¿no? La insulina, ¿qué hace? Es una hormona hipoglucemiante. Lo que hace la insulina, acuérdense que no todos los tejidos necesitan insulina. Hay una serie de tejidos que se llaman tejidos insulinodependientes. Es decir, para que entre glucosa a las células no siempre se necesita insulina, solamente en tejidos muy particulares que se llaman tejidos insulinodependientes. Sin embargo, esos tejidos insulinodependientes son extraordinariamente grandes. ¿Quiénes? El músculo es insulinodependiente, el tejido adiposo es insulinodependiente, hueso, insulinodependiente. Híjole, pues casi todo el cuerpo, doctor, ¿no? Porque estamos hechos de puro músculo, hueso, tejido adiposo. Entonces son tejidos muy abundantes realmente los tejidos insulinodependientes, y también los leucocitos, ¿no? Entonces estos tejidos insulinodependientes necesitan, primero, que la insulina se pegue a su receptor en estos tejidos, y cuando se pega al receptor, esta insulina lo que hace es echar a andar una señalización o una vía de señalización que llega hasta el núcleo y le dice: oye, produce un glucotransportador que se llama GLUT4. Y entonces echa mano de su ADN y dice: ah, sí, tengo los genes para producir eso. ¡Pum! Le lleva toda la traducción de una proteína que se llama GLUT4. Este GLUT4 se pega a la membrana y se convierte en la entrada o la puerta de entrada de la glucosa. Y entonces ahora sí, estos tejidos insulinodependientes pueden meter glucosa. Entonces no es la insulina directamente quien mete la glucosa, sino es una estimulante, la insulina, para que los tejidos insulinodependientes produzcan GLUT4 y la glucosa puede entrar a la célula. ¿Me explico? En los otros tejidos y en muchos otros tejidos, pues no se necesita insulina para meter glucosa. Por ejemplo, ¿en quiénes? El sistema nervioso central, afortunadamente, no necesita insulina para meter glucosa. Y a propósito, el 70% de toda la glucosa que nosotros consumimos se va para el sistema nervioso. Entonces es hartamente tragadora de glucosa en nuestro sistema nervioso. Entonces, si estas hormonas, si la insulina y el glucagón estuvieran actuando indefinidamente, pues si yo tuviera mucho glucagón, estaría siempre, ¿qué? Mi glucosa elevadísima. Si yo tuviera siempre insulina, me muero, ¿no? Pero para controlar a las dos hormonas, tanto glucagón como insulina, tenemos a la tercera hormona que se llama somatostatina. Ella controla los pulsos de glucagón e insulina para que la glucemia se mantenga siempre oscilante entre los 80 y 120 miligramos por decilitro. ¿Sale? Y si la somatostatina no dejara actuar a las hormonas insulina y glucagón, pues sería un problema. Pues para eso tenemos al polipéptido pancreático, para que controle el pulso de la somatostatina. Entonces el polipéptido pancreático, una vez que hay necesidades de bajar o subir la glucosa, se activa ese polipéptido pancreático, le dice a la somatostatina: quítate, van a actuar alguna de las dos. Cuando se sube mucho, pues actúa la somatostatina, cuando se va muy abajo, actúa la somatostatina, y entonces estamos oscilando siempre. Es buena onda, es una máquina chida, ¿no? Afortunadamente para nosotros las células que más existen son las beta y las alfa, en un islote de Langerhans, y un poco menos de células de las células D, y mucha en menor cantidad las células de polipéptido. ¿Vale? Con esto creo que vamos a terminar.